Hoy en este viernes de la segunda semana de Cuaresma, la primera lectura está tomada del libro del Génesis. Tu palabra nos habla así, Señor. Libro de Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4 y siguientes. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus hermanos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galat a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Hoy el Santo Evangelio, mis hermanos, tomado del libro de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 y siguientes, dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán que respetar a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente
que lo tenía por profeta. Palabra de Dios. Hoy, hermanos, en esta mañana, perdón, la bendita palabra de Dios, mis hermanos, nos hace primeramente el relato por medio del libro de Génesis. Nos habla sobre la historia de José. Nos habla, mis hermanos, todos sabemos que José, algo que lo caracterizó en toda su vida, nos relata la palabra de Dios. Lo que más hacía José era la fidelidad. José siempre fue fiel a Dios. José siempre quiso apartarse del pecado, siempre odió el pecado, siempre quiso él apegarse lo más posible a Dios. Y Dios, hermano mío, lo que podemos entender en el libro de José es simple y sencillamente cómo Dios le correspondía. Entonces aquí lo que nosotros, hermanos, podemos entender, lo que nosotros debemos darnos cuenta es que aunque nosotros vivamos en un ambiente donde no somos bien recibidos, donde nosotros vivamos en un ambiente donde no somos aceptados, donde nosotros, hermanos, por ser fiel a Dios, recibimos a cambio ofensas, recibimos a cambio desprecios, recibimos a cambio todo lo que se nos muestra en la palabra de Dios, mis hermanos. Todo eso no nos debe de interesar, sino lo que nosotros también debemos de buscar, hermanos, como nos muestra hoy la palabra de Dios, es apegarnos a Dios. Si yo puedo serle fiel a Dios, hermano, voy a poder ser fiel ante todas las situaciones que me estén sucediendo. Es por eso, te repito, hermano, que la palabra de Dios, por medio del libro de Génesis, en esta historia de José, nos va mostrando, mis hermanos. Mira cómo José era odiado, se puede decir, por sus mismos hermanos, por celos, porque veían cómo Israel amaba a José por ser el hijo más pequeño. ¿Cómo Israel amaba a José? Porque le había nacido en la vejez, dice la palabra de Dios. Y cómo aquellos hermanos están tramando el mal, cómo aquellos hermanos están buscando el momento para matarlo, cómo están buscando el momento para eliminarlo. Fijémonos aquí, mis hermanos, que a los hermanos no les interesaba la reacción del padre. A los hermanos no les interesaba cómo Israel iba a reaccionar ante la muerte del hijo. ¿Por qué? Porque los hermanos de José están cegados por la maldad, cegados por la envidia, cegados porque tal vez ellos mismos, hermano mío, quieren estar en el mismo lugar de José, en el lugar que Dios le dio a José, porque Dios ya tenía un plan grande para José. Ese es el problema, mis hermanos, que cuando alguien es elegido por Dios para hacer una obra, cuando Dios pone la mirada, hermano mío, en ti y te quiere llevar a hacer cosas grandes, la misma palabra de Dios dice, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. ¿Cuántas veces vemos, hermano mío, dentro de nuestros ministerios, dentro de nuestra misma casa, esas situaciones? Esas situaciones, mis hermanos, te repito, donde lo único que quiere hacer la persona es el bien, es hacer la voluntad de Dios, pero los demás alrededor nos dedicamos a querer detener esa obra, a querer demeritar las obras que el hermano está haciendo, a querer ridiculizar incluso lo que está haciendo X persona. Aquellos hermanos, nos relata la palabra de Dios, hermano, toman a José, le quitan la túnica, lo avientan a un pozo con la intención de que ahí muera. Pero fíjate cómo se sigue, hermano mío, moviendo la maldad que habita en nuestra mente, que habita en nuestro corazón.
Después de que avientan a Josué al pozo, dice la palabra de Dios, por aquel lugar pasa una caravana. Aquellos hombres piensan, vamos mejor a sacar un provecho para nosotros. Sacan a José del pozo y lo venden. Volvemos aquí a lo mismo, mis hermanos. Aquellos hermanos de José cumplen su cometido al hacer el mal a José, al hacer el mal a su padre Israel. Ellos quedan tranquilos, al menos ellos lo sienten, al haberse deshecho de un estorbo, así lo vemos. Pero no nos damos cuenta, mis hermanos, más bien ellos no se dan cuenta en ese momento lo que están haciendo. Fíjate, están, aunque sean movidos por la maldad, están cumpliendo la voluntad de Dios. Porque de esa forma es como vemos cómo José tiene que ir a Egipto siendo esclavo, pero aún en medio de todo lo que le ha pasado a José, aún en medio de esa prueba, aún en medio de saber que sus hermanos lo han rechazado, de saber que ya no volverá a ver a su padre, de saber que toda su vida va a ser un esclavo, porque al ser tú vendido en ese tiempo como esclavo, mis hermanos, era vivir toda tu vida como esclavo y ya no tener vida propia jamás, morir siendo esclavo. Mas, sin embargo, José, mis hermanos, repito, es llevado a Egipto siendo esclavo, pero aquí es donde se muestra, hermano, la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque José quería serle fiel a Dios y Dios no dejó solo a José. Después todos conocemos lo que pasa, mis hermanos. José empieza a sacar sabiduría, José empieza a mostrarse por el mismo poder de Dios y José mismo llega a ser el segundo al mando después de Faraón. Ahí está la fidelidad de Dios, mis hermanos. Entonces, de un mal que le sucede a José, mis hermanos, José siendo fiel a Dios, Dios le responde y mira de qué forma. Esto es para entender, hermanos, y que comprendamos nosotros que en medio de lo que nos pasa, en medio de lo que nos sucede, en medio de la situación que vivimos, en medio de la situación que atravesamos, si yo escucho, hermanos, si yo le soy fiel a Dios, Dios jamás se olvidará de mí. Si yo me apego a Dios, si yo busco con todo mi corazón serle fiel a Dios, Dios, escucha, hermanos, sacará un provecho grande para mí de esa situación en la que yo estoy. Entonces, ¿para qué ponernos a llorar? ¿Para qué ponernos a lamentarnos? ¿Para qué ponernos, hermano mío, a desgarrarnos las vestiduras cuando estamos en un momento difícil? No, hermano, al contrario. Es darnos cuenta que Dios quiere hacer algo con nosotros y que Dios nos quiere levantar y que Dios, te repito, quiere hacer algo grande con nosotros. Nos trasladamos a la palabra de Dios, hermano mío, en el Evangelio de San Mateo. Jesús está hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y les habla de esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella el lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Aquí Jesús, hermano, en esta parábola, está hablándonos del reino de Dios. La viña es este mundo. Toda la gente, hermano mío, que vivimos en este mundo sabemos que estamos en un lugar y que somos alimentados por Dios, que somos propiedad de Dios, hermano mío, es lo que debemos de ser. Aunque a veces renegamos, aunque a veces no queremos estar con Dios, somos nosotros propiedad de Dios, así de fácil. Pero aquí, hermano mío, lo que tenemos que entender en esta parábola es cómo Jesús relata lo que es este mundo. Jesús lo pone, te repito, lo muestra por medio de una viña. Jesús habla que arrienda esa viña. Jesús habla de que Él espera que esta viña dé frutos. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? Dice la palabra de Dios. El propietario comienza a enviar, perdón, llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon.
¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? ¿Cómo es rechazada la palabra de Dios? ¿Cómo es rechazado los profetas? ¿Cómo son rechazados, hermano mío, todos aquellos, te repito, que quieren llevar la palabra de Dios? Todos aquellos que quieren compartir la palabra de Dios. Todos los profetas nos dice aquí en esta parábola, mis hermanos, que todos fueron rechazados. Los agarraron, los apalearon, los mataron, los apedrearon. Veíamos el día de ayer, la palabra de Dios nos enseñaba sobre Jeremías. Cómo Jeremías, hermano mío, por llevar la palabra de Dios, fue metido en un pozo, fue maltratado. Vemos todo esto. Vemos a los discípulos, mis hermanos, igualmente, cómo todos ellos tuvieron que morir en martirio. ¿Por qué? Por llevar la palabra de Dios. Toda la historia de la salvación, mis hermanos, está movida, está enseñado de lo que sucede con todos los profetas, todos los que hacen la voluntad de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos la misma acción. Sabemos lo que le sucedió a Pedro, sabemos lo que le sucedió a Pablo, sabemos lo que le sucedió a Esteban. Sabemos, hermano mío, todavía trasladémonos a nuestros tiempos. ¿Cómo hay tantos mártires, hermanos, que por estar misionando encuentran la muerte? Eso sí, ¿qué tipo de muerte? Una muerte hermosa, una muerte agradable, una muerte, hermano mío, llevando la palabra de Dios. ¿Qué mejor muerte podemos tener? Relata Jesús que si a todos los criados, a todos los enviados no los aceptaron, los mataron, los apedrearon, entonces el dueño de aquella viña decide enviar a su hijo. Al hijo sí lo respetarán. ¿Qué sucede? Los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. La vida de Jesús, la pasión de Jesús. Nosotros mismos, hermanos, no hemos recibido la palabra de Dios. Nosotros mismos sabemos, hermanos, no hemos aceptado la palabra que Dios nos ha dado. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Entonces, hermanos, hoy en este día, hoy en este viernes, segundo viernes de la semana de Cuaresma, es un día excelente, mis hermanos, para ponernos en la presencia del Señor y para adentrarnos en la profundidad, hermano mío, de lo que el Señor nos habla y lo que el Señor quiere de nosotros. Démosle gracias al Señor en este día, mis hermanos, por todo lo que nos muestra, por su amor bendito, infinito y poderoso. Sellamos esta meditación, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias. Gracias por continuar aquí en tu programa Oración, Salud y Vida.